Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Hago la promesa de ley de cumplir la Constitución. Luego de la promesa de ley de recibir la banda presidencial, el mandatario Narri Fura, muy a tono con su estilo, en su corto discurso después de los saludos, entró de lleno a recordarle a los hondureños que es tiempo de empezar a trabajar. Tenemos que ponernos a trabajar con humildad y con el compromiso total que exige llevar soluciones reales a cada rincón de nuestra querida Honduras. El tiempo empezó a correr. No podemos perderlo. Tenemos que resolver problemas a la gente. Los 6 ejes de su gobierno los encabeza la descentralización, el trabajo cercano con los alcaldes y la reducción del Estado. La descentralización es importante para la gobernanza. La descentralización y trabajar con 298 alcaldes sin ningún distingo de color político. Trabajar con ellos para poder gobernar. Entre sus prioridades inmediatas, el nuevo presidente de Honduras y su gobierno tienen en agenda entrarle sin demoras a los temas de seguridad, salud y educación. De frente a luchar contra la inseguridad. No tengan duda de eso. Salud, mora quirúrgica y atender con medicina a la gente. Educación. Ya mandamos a imprimir 10 millones de libros para 1.270.000 alumnos de primer grado hasta 11º. En el campo económico figura la inversión, la generación de empleo, la infraestructura, agricultura y potenciar la industria sin chimeneas. Inversión. Ayer fue una muestra clara de la aprobación del RIF. Muchísimas gracias porque lo hicieron. Necesitamos generar trabajo, necesitamos generar empleo, oportunidad para la gente, con prosperidad. Infraestructura, importante para el desarrollo del país. No podemos buscar desarrollo si no tenemos infraestructura. La conectividad entre municipios, represas, desarrollo para el país. Agricultura, volver al campo, apoyarle a nuestra gente para volver a ser productores, para volver a tener el nombre de Honduras adelante en el campo. Turismo, la generación de empleo y lógicamente desarrollar las bellezas que Dios nos ha dado aquí en Honduras. Un gobierno digital eficiente, práctico, descentralizado, pero sobre todo, sin odios ni revanchismos partidarios, una invitación a la unidad nacional que inicia en esta ceremonia modesta, sobria, pero sobre todo, sin lamentos ni descalificaciones. No más división, no es con insultos, con venganza, con odio, que vamos a salir adelante. Eso no puede ser. Los hondureños queremos paz y prosperidad. Y en eso nos vamos a enfocar para hacerlo. Empeño mi alma, vida y corazón para hacerlo. Al final del discurso más corto, puntual y directo de los últimos 11 mandatarios, el nuevo inquilino de Casa Presidencial terminó con la promesa que cerró todas sus concentraciones políticas en tiempo de campaña. Honduras, no te voy a fallar.
vamos a estar bien. Dios los bendiga a ustedes, a sus familias. Dios bendiga a Honduras. Muchas gracias. Luego de su disertación, que no superó los 8 minutos, el presidente de la República se dio tiempo para saludar a los diputados de todas las bancadas. Salió a saludar también a sus parciales en las afueras del Legislativo, participó en un cóctel y salió, según sus propias palabras, a trabajar por Honduras, porque ya no existe tiempo para perder, sentenció. Pues ahí lo tienen ustedes. Narria Fura se ha convertido en el presidente de Honduras. Sus principales ejes en ese discurso inaugural llamado a la unidad, enfoque en trabajo y ejecución. Ya ayer los funcionarios nombrados y juramentados comenzaron a decir que no venían a atacar a nadie, sino a trabajar. Seguridad pública, prometió luchar de frente contra la inseguridad. En el enfoque del trabajo y ejecución, su mensaje central fue que el tiempo empezó a correr y que su gestión estará marcada por la acción concreta y resultados rápidos en materia de empleo, infraestructura, descentralización y atención social. En servicios básicos y economía, prometió generar empleo, mejorar educación y salud, conectividad entre municipios y fortalecer agricultura y turismo. Y también anunció una reducción del Estado para incrementar eficiencia y priorizar recursos para atención social. Pues es hora de presentarle a nuestros panelistas esta mañana aquí en Frente a Frente. Hoy con don Carlos Hernández, director de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Renato, un placer. Bienvenido, Carlos. Gracias. Bienvenido. Gracias, un gusto estar Desde acá. hace muchos años, sin demeritar a ninguna organización de sociedad civil, todos tienen sus nichos. Esta es la más beligerante organización de la sociedad hondureña. Lo digo yo, puedo equivocarme, pero es mi criterio. Es mi criterio. Así es esto, uno tiene que rasparse. Y cuando digo rasparse, emitir sus juicios convencido de lo que uno dice. Por eso afirmé, sin demeritar a ninguna, porque todas juegan un papel en diferentes nichos, pero ustedes se han convertido en muy beligerantes, muy beligerantes. Mejor es tenerlos de cerca por cualquier gobierno. No se trata de eso, no se trata de eso. Fue una expresión que me surgió, mejor es de tenerlo de cerca. No, yo diría, aprovecharse de la investigación, del conocimiento y que a los gobiernos sirva toda la investigación que sobre el país tiene ASJ para sacar lo mejor de ASJ en políticas públicas. Es que eso deben hacer los gobiernos. Te saludo con afecto, gracias, con aprecio a tu institución. Renato. Y qué gran responsabilidad escuchar eso, porque obviamente es el foro líder de la televisión hondureña. Hacemos el esfuerzo, yo creo que usted lo decía muy bien, hace ya 27 años, creo que yo siempre digo, cada quien desde su espacio tiene que procurar hacer las cosas con excelencia, con calidad. En ASJ lo que buscamos justamente es eso, es poder contribuir, ese es el fin, contribuir al desarrollo del país, al progreso, que los más vulnerables puedan tener servicios públicos de calidad. Y bueno, eso es lo que nos mueve en nuestro trabajo y poder contribuir con los diferentes gobiernos. Quiero decirlo porque a veces la percepción por los ataques sistemáticos que sufrimos durante 4 años en el gobierno anterior, claro, en la clandestinidad, muchas veces muchos funcionarios decían, mira, reunámonos por la noche en tal lugar, me prohíben esto, entrar al sótano 2, que no haya control. Y nosotros, perfecto, si los datos, si la información, si la experiencia puede servir, enhorabuena, y logramos tener relaciones bastante saludables con muchos técnicos de diferentes secretarías del gobierno anterior. Mira cómo son las cosas, mira cómo son las cosas.
Pues es que es de gente inteligente y sabia, adquirir conocimiento, información, reflexiones que me ayuden como gobierno a crear verdaderas políticas públicas de desarrollo. Claro. Y con base en evidencia, sobre todo, Claro. ese es el gran desafío. Bueno, muchas gracias, Carlos, por aceptar la invitación de Frente a Frente esta mañana. Gabriel Molina, gerente de Empresas Sostenibles del COEP. De Renato. ¿Cómo están esas sensaciones hoy, miércoles 28 de enero? Pues mire que justamente ayer hablando con algunas microempresarias, decían, sentimos ese sentimiento de esperanza, de paz, de tranquilidad. Creo que, como dijo el presidente, ahora vamos a estar mejor. Entonces, el sector privado está anuente y obviamente vamos a ser un socio estratégico, un aliado muy importante para este gobierno, que podamos dar respuesta a todo lo que usted mencionó en la mañana y sobre todo como un eje muy importante la generación de empleo. Creo que es lo que más está demandando el país y hay que darle respuesta. Las acciones de ayer, incluso de un par de días atrás también, creo que ha sido muy productivo. Con lo del RIT, dices, con lo del RIT, ampliación del RIT. Entre muchas cosas, Sí, entre muchas cosas, y es decir, su discurso, no me voy a meter a problemas, pero con lo que han firmado hasta el momento, creo que ha sido mucho más productivo que todo el año pasado. Ahora, mira, yo te voy a decir algo. Siempre que comienza un gobierno, sin importar la tendencia, hay esperanzas. Totalmente. Hay esperanzas. Completamente. Sí, Sí. con Xiomara había Teníamos esperanzas. muchísima esperanza, claro. ¿Cuánto hondureño no dijo, vamos a ver si con una presidenta mujer Totalmente. consolidamos un Estado de Derecho, instituciones al servicio de la población? ¿Cuántas esperanzas no se genera cuando comienza un gobierno? Y este no es la excepción. Es correcto, Sí. correcto. Entonces, Ahora- todas las acciones que se deban hacer en este momento son para crear empleo, para cuidar los empleos actuales también, porque no podemos seguir perdiendo más fuentes de empleo y sobre todo trabajar para prosperidad de todos los hondureños. Estemos claros, ya sabemos el perfil de Tito Alfura. Es un empresario. Sí. No digo que va a ser proempresarial porque se equivoca si convierte a su gobierno en proempresarial. Porque la mayor parte de hondureños somos trabajadores. Quiero diferenciar eso para que no se me vaya a malinterpretar. O sea que está obligado a velar por condiciones para que el empresariado invierta y genere riqueza y velar también por la clase trabajadora del país. Es lo que quiero decir. Sí. Pero ¿quién se equivoca de que lo primero que ha hecho Narria Fura en el sector productivo nacional, ya lo sabíamos? Sí. Ya lo sabíamos que por ahí venía. Y lo interrumpo para decir, mire, yo creo que una ventaja que tenemos por el carácter del presidente, que insiste que le sigamos diciendo Tito, sí, pero sí, creo que la institución de la presidencia merece respeto. Tito, yo le decía justamente lo mismo. Yo le decía, mira, ya te reuniste con los empresarios, esto es excelente, qué bueno, hay que crear las condiciones para la inversión, pero obviamente yo abogando por mi sector, como presidente de FOPRIDE y que somos instituciones que a lo largo de la historia de Honduras hemos contribuido. Quisiéramos tener una reunión con el sector social de la economía, con la sociedad civil, para que empecemos esta relación, justamente para hacer ese balance y proyectar, y me gustó su reacción, proyectar que es el presidente de todos los hondureños, ayer le dijo, y que el sector empresarial es vital para la generación de empleo, pero lo que hacemos en los 18 departamentos del país, 298, que llegamos donde el Estado no llega, con educación, con salud, apoyo a la agricultura, eso también es importante. Entonces, estamos expectativos, yo expectante, creo que en los próximos días tendremos este encuentro, pero lo que quiero resaltar es esa apertura, que
que podés, y sin intermediario, ¿verdad? Y él dice, no, llamame, recordame. Ayer tuve la oportunidad de encontrarme de nuevo y yo creo que eso es una gran oportunidad. ¿Con el presidente? Con el presidente. No, mira, vas a terminar diciéndole vos, desde el momento que le dijiste, mira, en este asunto... Pero estoy tratando, mi mente, tengo que decirlo, estoy tratando no sé, pero él insiste, no, decime... Por favor, Tito, por favor. Entonces, no sé, es un cambio de paradigma en esa parte, yo creo, de la relación. Y creo que eso es positivo. Hay más cercanías. Y mira en Argentina cómo tratan a los presidentes con confianza. Sí. Aquí es que se molestaban cuando yo decía Xiomara y no decía presidenta. Sí, me reclamaban que por qué tanto irrespeto. Sí, recuerdo. No, si genera un sentimiento como de más cercanía. Yo igual no tendré ningún prejuicio si en algún momento le digo Tito y no presidente. Sí. Roberto Lagos ayer diciendo, no me digan doctor, trátenme como me han tratado siempre. Me gustó. Roberto. Y bueno, qué decir de las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo de Honduras. Atentos, porque en segundos voy a tener al presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, Karim Cubaín, y al director de esa Cámara, Rodolfo Dumas. Antes con Melissa Elvir, ¿qué expectativas se han generado en estas primeras horas, Melissa? Buenos días, Renato, buenos días a Carlos y a Gabriel. La verdad es que para mí es un honor estar aquí con ustedes. Yo creo que las expectativas de todos los hondureños es un tema de esperanza, ¿verdad? Así como lo decían ustedes, para el gobierno anterior teníamos mucha esperanza de cambios positivos. Creo que este sentimiento de esperanza viene precisamente de la falta de diálogo o de algunas puertas cerradas que hubieron en el gobierno anterior y que precisamente el presidente ha dicho, vamos a empezar con diálogo, vamos a generar innovación en algunos procesos, vamos a desarrollar realmente trabajo y más trabajo, y eso es lo que todos estamos esperando en realidad desde todo punto de vista, no solamente en el sector empresarial, sino que desde el sector social, desde el sector educativo, desde el sector salud, precisamente para poder encontrar soluciones en la sociedad hondureña. Por supuesto, las organizaciones no gubernamentales de desarrollo lo que están esperando es ese espacio de diálogo, precisamente para poder dialogar sobre algunas agendas que quedaron inconclusas en el gobierno anterior. Muy bien, gracias Melissa. Fíjense que he leído alguna prensa que interpreta que la ausencia de líderes internacionales y una ceremonia austera le quita o le da legitimidad al nuevo gobierno. Ya sabemos todos que el acto de ceremonia iba a ser sobrio, que no se invitaron a dignatarios internacionales, que no iba a haber mucha pompa, mucho derroche. Entonces, creo que eso no le quita legitimidad para nada al gobierno. No. Más bien creo que marca una pauta de cómo va a ser su gobierno, Renato. Y creo, bueno, por todo lo que han estado hablando, que va a haber un ahorro entre 10 a 15 mil millones. Con Carlos, que hemos estado en el sector de apoyo a la educación. Con ese ahorro arreglamos todas las escuelas de Honduras. O sea, 15 mil millones para reparar. ¿Cuántas son? Como 14 mil escuelas. 12 mil. 14 mil escuelas. O sea, si eso lo logran, Renato, créanme que van por muy buen camino. Bueno, vamos a ir al norte del país. El presidente Narria Fura hizo énfasis en no más división y en unidad nacional. Y aquí viene la pregunta comprometedora. ¿Es creíble este llamado en un país tan polarizado? Porque hay que reconocer que hemos estado polarizados. Sí. ¿Es creíble este llamado de no más división y unidad nacional en un país tan polarizado? Y en todo caso, ¿qué acciones concretas deberían acompañar al presidente y su gobierno para que consigamos esa unidad ansiada? Habrán disensos, pero un país puede disentir sin estar desunido. Y nosotros es que hemos estado desunidos
sin encontrar acuerdos para nada en ningún sitio. Sí. Vamos a ver, voy a escuchar al presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, don Karim Kubain. ¿Qué sentimientos afloran en esa Cámara este día, don Karim? Buenos días, don Renato. Buenos días a todos sus invitados, el pueblo hondureño. Gracias por invitarnos el día de hoy. Todo se ve bien bonito hasta el día de hoy. Más bien, hay mucha esperanza para el pueblo hondureño. De la experiencia que hemos tenido, el peor enemigo para Honduras somos nosotros los hondureños. Necesitamos asegurar la unidad y la armonía entre todo el pueblo hondureño, todos los sectores. El presidente de la República puede tener las mejores intenciones para trabajar, para avanzar, pero todos los actores, los demás actores en el país tenemos que trabajar acoplando todos juntos, buscando el mismo fin, no protagonismo político, no ataques por ataques, no noticias falsas. Ese siempre va a estar a todos los esfuerzos, las buenas intenciones para hacer las cosas bien. El presidente Asfura ha declarado con pocas palabras, un discurso muy breve, los puntos más claves para un país que puede desarrollar de manera saludable en todas las áreas, económica, social, relaciones internacionales, y lo felicitamos. También queremos felicitar al Congreso Nacional. Así es un Congreso Nacional que busca el bienestar para el pueblo hondureño. Pero el reto es seguir funcionando de la misma manera. No puede el país operar con un Congreso, no funciona. La que hemos tenido anteriormente, lastimosamente, por conflictos entre intereses partidarios, los partidos políticos. Ustedes, los políticos, tienen la responsabilidad de garantizar la estabilidad social y económica del país. Y eso viene dando resultados en leyes claras, leyes que no confrontan al pueblo hondureño, leyes que buscan el bienestar de todos. Todos necesitamos trabajar, necesitamos desarrollar, necesitamos presentar. Y ahí es todas las intenciones de las pocas palabras que dijo el presidente Asfura, que son claves punto por punto, es de trabajar juntos. Sector público, sector privado, sociedad civil, con buenas intenciones, dando una imagen positiva a Honduras. No seguir hablando mal de todo lo que puede pasar y exagerar algunas cosas o decirla con mucha falsedad. Tenemos que tener nuestra responsabilidad primordial, el amor al país. Hemos salido, más bien le quiero decir, hemos respirado aire después de tanta incertidumbre por las últimas 6 meses. ¿Y quién creó esa incertidumbre? Los políticos. Por eso lo digo. Nosotros déjanos trabajar, déjanos producir con paz y tranquilidad, y ustedes crean las leyes, crean el ambiente para que Honduras sea un país paraíso como lo merece, para que los inversionistas extranjeros y locales inviertan con seguridad, con certidumbre. No todos los días queremos estar despertando cosas diferentes, Renato. Y por eso lo felicitamos, estamos muy optimistas, estamos frente a un ambiente que va a dar mucha prosperidad a Honduras, esperamos que sí. Gracias, Karim Kubain, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés. Ahí mismo está el director de la Cámara, Rodolfo Dumas. ¿Con qué sensaciones se levanta este miércoles 28 de enero la capital industrial del país, Rodolfo? Buenos días, don Renato. Siempre un placer acompañarlo.
hoy con ese panel de lujo que tiene ahí don Carlos Hernández, la abogada del BIR, y Gabriel Molina, por supuesto, un líder de las microempresas en el país, y el presidente Cubaín, por supuesto. Estamos entusiasmados, como siempre. Usted sabe que aquí en la costa norte siempre nos mantenemos optimistas y nuestra cultura es de trabajo, trabajo y más trabajo. Entonces nos alegra ver un presidente que viene decidido precisamente a mantener esa mística de trabajo. Ahora, le decía a unos colegas suyos ayer que el mensaje más importante de un nuevo presidente no está en su discurso, está en sus primeras acciones. Y esas primeras acciones me parecen positivas. Creo que es relevante destacar la aprobación de la extensión del régimen de importación temporal. Es un tema que aquí mismo en este programa por muchos meses veníamos exigiendo, pues era una medida urgente, especialmente para el sector agroalimentario nacional. Esa decisión de extender el RIT salva empleos, salva la generación de divisas y mantiene a muchos sectores con la esperanza de poder recuperar el rumbo económico. Obviamente eso va a requerir muchas más acciones. Y quisiera hacer dos comentarios sobre la amena plática que han tenido ahí para iniciar el programa. Con dos puntos especialmente. El primero, ese tema de que si el gobierno tiene que atender al sector empresarial, al sector social, creo que la Constitución de la República es clara y contundente. Dice que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y el Estado. Todos tenemos la obligación de respetarla y defenderla. Entonces, esa debe ser la mística, esa debe ser la guía que tenga el presidente de la República en sus decisiones. En el tema de reducción del Estado estamos totalmente de acuerdo. Sobre ese tema hemos escrito y hemos hablado ampliamente durante muchos años. Sentimos que el gobierno tiene la obligación de reducirse, tiene la obligación de hacer un uso racional de los pocos recursos que el pueblo hondureño aporta con mucho esfuerzo, particularmente en el caso de Honduras con el tema de las remesas, que representa aproximadamente un 25% del PIB. Entonces, esa racionalización del uso de recursos públicos es importante. Ahora, hay que tener mucho cuidado también porque, si bien es cierto, hay instituciones del Estado que si las cerraran hoy, probablemente ni cuenta nos daríamos. Hay otras instituciones que más bien requieren fortalecerse. Y le voy a dar ejemplos muy sencillos. Tenemos el caso de SENASA, ARSA, Mi Ambiente, donde hay aproximadamente 500 expedientes pendientes de emisión de una licencia ambiental, y buena parte de esa mora que existe en esos procesos y que tiene detenido millones de lempiras en inversión es por la falta de técnicos que vayan a hacer las inspecciones correspondientes, igual en aduanas y otras instituciones del Estado. Entonces ese tema de la disminución del Estado hay que manejarlo también con mucha cautela. Muchas gracias, Rodolfo. Muchas gracias. ¿Algunas reflexiones después de escuchar a los líderes gremiales del empresariado de la Costa Norte, Carlos? No, saludos. Yo creo que Rodolfo decía, San Pedro Sula, y incluso mira qué interesante, aún en nuestras relaciones, y tenemos una relación muy cordial, uno nota la diferencia cuando vas a una reunión con líderes en San Pedro Sula. Es gente que no anda en la misma lógica política de lo que es más, ellos dicen lo que pasa en los cafetines allá ustedes, y yo creo que eso es digno de reconocer. Tal vez algunas valoraciones muy rápidas. Yo creo que, insisto, hay esperanza, como siempre nos sucede en todos los gobiernos. Sin embargo, creo que hay algunas características muy particulares que vale la pena destacar. Uno es que Tito creo que tiene un comportamiento un poco contrario a ese comportamiento, a esa cultura política que normalmente nosotros vemos de ese arraigo populista que a veces es muy típico de los políticos hondureños, especialmente en estos partidos centenarios. Y lo estamos viendo en la conformación del gabinete, que me imagino, y esto ya es una suposición, quiero aclarar, no ha sido fácil. Me imagino que ahí se está pesando ese arraigo que justamente estoy hablando de los caudillos que a veces hay a nivel de los partidos
en los departamentos, ese liderazgo, pero por otro lado, quizás él queriendo potenciar la parte técnica, y yo creo que de repente esto de que no tenemos todavía todo el gabinete no es como un tema de una estrategia, sino quizás algunas situaciones están sucediendo ahí. Y es normal, yo creo que es normal y no debemos de temer. Entonces, esa característica del presidente, por lo menos para uno que no es político partidario, yo lo destaco y lo veo como una enorme oportunidad. Y hay algunos ejemplos en la región. Y yo, incluso en una conversación con él antes, yo le decía, mira, ponerle atención a República Dominicana, a Abinader, un presidente que negoció con su partido y le dijo, miren, déjenme 7 secretarías, que yo soy quien las voy a decidir. Y ustedes quédense con los demás. A su partido. Y es cierto. Y tengo algunos amigos, y mire, lo que está logrando República Dominicana, porque decidió tener técnicos, decidió tener gente que verdaderamente tenía un compromiso, es increíble en turismo, en corrupción. El único país en América Latina que ha logrado mejorar de manera sustancial en el IPC, el tema de finanzas, economía. Entonces, creo que esa característica, por lo menos ahora, el análisis muy preliminar, yo quiero destacarlo, ojalá que se mantenga en eso. Hay que cuidar la base partidaria, creo que todo partido le interesa porque están pensando en el futuro, pero hay un interés superior, y Rodolfo lo decía, es el tema de que hay una multicrisis y que tenemos que dar respuestas a la gente, y que esas respuestas no siempre están condicionadas por ese arraigo partidario. Ya lo vimos y hemos tenido ejemplos acá en el país, y eso creo que puede ser importante. Solo un comentario para complementar un poco lo que dice don Carlos en ese tema de la corrupción, y particularmente el caso de República Dominicana. Ellos han hecho cosas muy interesantes. Aquí en Honduras hemos tenido un enfoque de la lucha contra la corrupción que yo le califico como una visión post-mortem, es decir, nos dedicamos más que todo a la persecución penal una vez los delitos se han cometido. República Dominicana ha hecho cosas interesantes, por ejemplo, algunas de sus entidades estatales se han certificado en la norma ISO anticorrupción, es decir, han trabajado muchísimo en el tema de la prevención de la corrupción, que es donde Honduras pues está muy rezagada. Esperaríamos que el nuevo gobierno, dentro de sus planes para esa lucha contra la corrupción, incluya esos conceptos de prevención de la corrupción, que incluye, por supuesto, implementar sistemas de gestión de riesgo a nivel de las entidades del Estado. No, creo que Carlos ha mencionado un tema que se va a convertir en central, sin dejar de abordar otros. A mí se me está pareciendo este gobierno en el aspecto técnico al gobierno de Ricardo Maduro. Totalmente. ¿Y qué le pasó al expresidente Ricardo Maduro? Se echó encima a su partido, porque el partido y las bases lo que quieren es priorizar ellos una chambita en el gobierno, para la familia, y yo llamo a los hondureños hoy. Es cierto que mucha base nacionalista está esperando colocarse en el gobierno. Sí. Pero el gobierno no da para tanto. No pueden todos los simpatizantes y militantes del Partido Nacional convertirse en empleados públicos. Entonces, Maduro fue uno de los primeros, o quizá el único presidente, estoy hablando de Ricardo Maduro, que desafió a su propio partido, pero se echó al partido encima. Se echó al partido encima. Un buen amigo, me acuerdo, el ministro de Educación, que ese era uno de los grandes técnicos. Y yo estoy viendo esas características en el gobierno de Narria Fura. Más técnicos, porque es lo que queremos. Totalmente. Gente con sapiencia, claro, sin perder su humanismo. ¿Y por qué van a perder el humanismo? Pero gente que resuelva, gente que sea capaz de ejecutar las políticas públicas que se elaboren en este gobierno. Entonces uno llama la comprensión a las bases del Partido Nacional, por si miran que las instituciones del Estado se están llenando de técnicos y no de las caras visibles, mediáticas de la política, a que entiendan que el país no lo vamos a sacar adelante si tenemos una visión politizada desde las instituciones públicas. Gabriel Molina, líder empresarial. Gabriel es el gerente de las empresas sostenibles del Consejo Hondureño de la Empresa Privada.
Sí, bueno, yo saludo a don Karim y a Rodolfo allá en San Pedro. De verdad que yo creo que se tome todo el tiempo que necesite el presidente para escoger los mejores ministros técnicos y todo, que pues van con idoneidad y que tengan la experiencia, porque no tenemos tiempo, como él bien lo ha dicho, para estar aprendiendo. Necesitamos victorias tempranas, necesitamos resolver los problemas que son muchos en el país, y creo que con personas capaces que él hasta el momento he visto que ha estado escogiendo, necesitamos que empiecen a actuar ya. Yo creo que el presidente va a ser un presidente muy ejecutor. O sea, él, de verdad, su manera de ser es así, y no creo que sea muy mediático él tampoco, pero sí creo que va a empezar a hacer las acciones necesarias que permitan justamente darle respuesta a este tipo de temas. Estamos hablando de temas de aduana, de educación, salud. Ha estado hablando mucho de salud, y eso, Renato, son visibles, son cosas que las personas realmente necesitan. No podemos estar viendo ya un seguro social con colas interminables afuera que pasan y le dan una cita para 2 años o 1 año, que no hay medicinas. Eso no lo podemos continuar ya. Yo creo que este tipo de acciones, y que él ha estado hablando, la mora quirúrgica, todo ese tipo de cosas, son las que generan justamente esa esperanza en él, en este gobierno, y que creo que las acciones que deben de tomarse deben de ser lo más pronto posible, para que vayamos dándole las respuestas a lo que realmente la población, mejor dicho, a la población que le dio ese voto de confianza, porque cada 4 años tenemos votos de castigo y votos de confianza, y creo que eso ya no puede continuar. El gobierno anterior tuvo igual oportunidad de hacer un muy buen gobierno y no lo tuvimos. Yo creo que realmente este es un reseteo para que podamos volver a iniciar y trabajar todos juntos, como lo dijo Carlos, como lo ha dicho don Rodolfo allá en San Pedro, para que construyamos justamente el país que todos están esperando que el presidente Afura construya. Tú dices que no es mediático. Pues creo bueno, que ya lo están modernizando, sí, porque yo miro que esa racha la mete la raza a donde mire, va. cuando iba llegando ahí, que Trabajo, se trabajo, salió del más carro, trabajo, iba sí. manejando. O sea, es así. o sea, van a ver cosas que él, pues, es como es, y le va a costar ahí a la Guardia En la Nacional. seguridad. Melissa, voy a venir contigo después de la pausa, porque la producción me está sugiriendo la primera pausa comercial, diciéndoles algo. Todos los invitados que leen, que les gusta conocer la realidad en América Latina y el Caribe, que vienen aquí, me hablan bien de Abinader. Sí. Sigue siendo presidente de la República Sí, claro, Dominicana. se religió. Abinader se religió, ¿verdad? Sí, y tiene... Porque el periodo primero fue 2020-2025, si mal no recuerdo. Y mira, todo el mundo me habla bien de la República Dominicana. ¿Qué es lo que ha logrado la República Dominicana? Crecimiento económico y reducción de la pobreza. La economía dominicana ha sido de las más dinámicas de América Latina en estos años, con recuperación tras la pandemia y expansión continuada de sectores claves como turismo, exportaciones y manufactura. Pero eso es, Renato, con seguridad jurídica y simplificación de trámite. Bueno, de eso vamos a seguir hablando. Ya volvemos con la simplificación administrativa. Tengo 40 años de estar escuchando eso de la simplificación administrativa. Ojalá Mira, que pasa gobierno. Necesario, pero es necesario. Es que claro, uno lo que sabe, realmente pero sea tenemos 40 años en efectivo, este que sea debate. efectivo. Y hemos gastado préstamos Sí. en eso. Mira que ya me generaste un poquito de disgusto, porque yo digo, ya vuelven con eso de la simplificación administrativa. Tienen años de estar hablando de eso y no lo concretamos a fondo. No, pero está bien que lo traigas al debate. Entonces, estamos hablando de la República Dominicana. Según datos oficiales, cerca de 900,000 personas salieron de situaciones de pobreza en los últimos años gracias a políticas económicas y empleo. Totalmente. En este espejo tenemos que vernos. Salud pública más accesible y fortalecida. Se impulsó el fortalecimiento del sistema de salud con construcción y remodelación de hospitales y centros de atención primaria.
Programas como Más Salud, Más Esperanza de Vida ampliaron atención gratuita para enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes, beneficiando a cientos de miles. Seguridad ciudadana y lucha contra el narcotráfico. Miren que el gobierno dominicano reforzó las acciones contra el crimen organizado y el narcotráfico con decomiso récord de drogas y detenciones importantes durante 2025. La cooperación internacional, incluso con países como Estados Unidos, ha fortalecido estas capitales. Infraestructura y logística, fuerte impulso a obras públicas, carreteras, puentes, escuelas, hospitales y vivienda digna. Se mejoró la eficiencia logística del país. Por ejemplo, la aduana redujo tiempos de despacho de mercancías de días a menos de 24 horas, lo que favorece el comercio y reduce los costos. Educación y programas sociales. Eso es simplificación, Renato. Correcto. Expansión de programas educativos, transporte escolar nacional y estrategias para aumentar asistencia escolar. Turismo y proyección internacional, transparencia y modernización del Estado, confianza ciudadana. Y bueno, por eso es que todo el mundo viene a hablarme bien de la Dominicana aquí. Están dispuestos a apoyarnos. Renata, rápido. Tienen un sistema de compras y contrataciones. Mi colega, mi contraparte allá es justamente quien está dirigiendo eso. Que en el teléfono todos los ciudadanos pueden acceder y pueden ver qué es lo que el Estado está comprando cada día. Y con inteligencia artificial pueden identificar si al final hay trampas en las bases y todo. Y eso ha ayudado enormemente. Claro, si tenés un sistema de compras y contrataciones eficientes, transparentes, vas a lograr. Es justamente uno de los puntos más negros y por lo menos aquí en Honduras es donde más dinero se ha drenado. Y están dispuestos, lo hablamos con los dos candidatos previo a las elecciones, a dar todo ese sistema para que Honduras pueda hacerlo a bajo costo, sin inversiones, con datos abiertos. Ojalá, por lo menos en campaña dijeron los dos que sí, ojalá que ahora estén dispuestos a poder aceptar ese. Una gran cantidad de las cosas que leyó ahorita Renato están en el plan de Narria Fura. Y República Dominicana prácticamente empezó con ese tema, ¿verdad? Sí. Es decir, a mejorar sus procesos de contratación, para mejorar su transparencia y sus sistemas para la lucha contra la corrupción muy fuerte. Bueno, ya vamos a tener la opinión también de Karim y de don Rodolfo Dumas sobre lo que estamos hablando después de la pausa comercial. Todo esto es expectativas y las tuvimos también con Xiomara Castro. Las tuvimos. ¿Quién gobernó antes de Xiomara Castro? Juan Orlando. Juan Orlando. Bueno, si yo recuerdo el primer cuatrenio de Juan Orlando Hernández, yo lo recuerdo. Si el expresidente se comenzó a meter problemas cuando nadie le pudo sacar de la cabeza la reelección. Totalmente. Sí, ahí comenzó a fisurarse. El tema de las Prados, ¿se acuerda? Sí. De cancelar todo eso. Pero los dos primeros años de Juan Orlando tenía la gente con mucha esperanza. Sí. Tenía la gente con mucha esperanza. Vamos a la pausa y seguimos debatiendo este momento posasunción del poder y las expectativas que genera el señor Afura como presidente y la estructuración de su gabinete de gobierno, que no ha terminado, que no se apresure, pero que seleccione bien, ¿verdad, Gabriel? Correcto. Sí. No importa que en esta semana pase ahí buscándolos e identificándolos. Idoneidad, transparencia, técnicos. Eficiencia y efectividad. Me da gracia lo que dice Carlos Hernández. Que le diga al Partido Nacional Narria Fura, por favor, déjenme estas 7 instituciones que son claves para el desarrollo. Ustedes quédense con lo demás. La pausa y volvemos. El tráfico es presentado por Rendillantas. Arranca el año ahorrando. Ven a Centro Automotriz Rendillantas y aprovecha 60% de descuento en la segunda llanta. Sí, 60% menos. Muy buenos días cuando son las 7:44 minutos. Este es el tráfico vehicular en estos momentos en el Boulevard San Juan Bosco. Este bulevar que dirige hacia Casa de Gobierno y también el Centro Cívico Gubernamental. Si usted en estos momentos se conduce desde la Vía Olímpica, este es el tráfico que usted se va a encontrar a esta hora de la mañana si se dirige hacia el Centro Cívico Gubernamental, hacia el sector también de Casa de Gobierno o Boulevard Juan Pablo
en este sector de la capital. El tráfico vehicular lo conoce usted a través de Frente a Frente. Buenos días. El tráfico fue presentado por Rendillantas. Arranca el año ahorrando. Ven a Centro Automotriz Rendillantas y aprovecha 60% de descuento en la segunda llanta. Sí, 60% menos. Redes sociales es presentado por La Curazao. Red Sale, la primera gran liquidación del año. Tu mejor compra comienza con una credioportunidad. Solo en La Curazao. En pantalla, el tema del día, usted puede opinar a través del número de WhatsApp de Frente a Frente y también a través de cada red social. ¿Qué sensaciones le deja el discurso de toma de posesión del presidente Asfura? Esa es la pregunta de hoy. Agradecemos a la gente que ha estado opinando desde el inicio del foro de esta mañana. 9773-6065, nuestro número de WhatsApp. Un televidente opina: la aplicación de los principios éticos, morales y espirituales debe conducir las acciones del presidente y cada uno de sus colaboradores, pasar del discurso al hecho porque la campaña ya terminó. Trabajar viendo hacia adelante y dejar atrás lo pasado. Dios siempre presente. Sammy Vázquez opina que le dé continuidad a los proyectos que dejó la presidenta Xiomara, que termine los hospitales y carreteras, que ya quedó el presupuesto, no hay excusa. A través de WhatsApp escribe un ciudadano: esperamos que las medidas de desarrollo que propone este nuevo gobierno tengan en cuenta el uso sostenible de nuestros recursos naturales y protección del medio ambiente. Esa es la fuente de ingresos para el país más importante y el que menos ha recibido atención por parte de los gobiernos. Otra opinión. Vamos a ver. Renato, buen día. Pregunto, ¿dónde está el gobierno de integración y la valoración del liberalismo en papel del Estado? En el papel del Estado, escribe este ciudadano. Dios salve nuestra patria. Dice otro televidente: buen día, Renato, por favor le recuerdo que hable sobre la donación del edificio de la antigua embajada americana. Sería un excelente hospital para los hondureños y que lo regalen acondicionado, ya que tenemos buenas relaciones con los americanos. Vamos a ver, buen día, me encanta el programa de hoy. Como ciudadano que depende de un trabajo, tenemos cifradas nuestras esperanzas en este nuevo gobierno. El presidente debe tomar en cuenta estos criterios, tomar en cuenta a ciudadanos ejemplares, no importa el partido que pertenezcan. El fin es que Honduras progrese, escribe este televidente. Vamos a ver más mensajes. Las cualidades y formación de un funcionario para administrar una institución. Pero antes escribió: el perfil del puesto debe ser coherente con la formación académica del funcionario. Las cualidades y formación de un funcionario para administrar una institución: número 1, cualidades físicas, cualidades intelectuales, cualidades morales. 4, conocimientos específicos y experiencias. Soy un nacionalista nato y no un simple activista. Invierto en política, pero el presidente Papi está bañando las botas, metiendo ministros que nadie de la base conoce, que no les cuesta el partido. Así que lo siento mucho por usted, señor presidente, por esas actitudes. Libre se hundió, son algunos de los mensajes a través de WhatsApp y también a través de X. Continúo opinando. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Red Sale, la primera gran liquidación del año. Tu mejor compra comienza con una credioportunidad. Solo en La Curazao. Un televidente dijo: así debe ser el perfil del funcionario, cualidades físicas, dijo. Y todavía sigo preguntándome qué quiso decir. Pero Renato, perdón, lo voy a decir, porque estuve en una formación se llama Ola, ahí tenemos hubo una de
discursos y habla de eso, de verdad, que un ejecutivo moderno de hoy tiene que cuidar el aspecto físico también. Eso ayuda a los funcionarios de alto rendimiento. Que bueno, no está Renato escuchó eso ya un hace tema de algún salud tiempo, ¿no? también, ¿verdad? Es decir, Obvio, tal vez claro. no solamente es el físico que hay que estar en buena forma o tener pero sí un tema de salud, ¿verdad? Sí, Es decir, claro, eso es importante. precisamente porque si no hay salud realmente no se puede responder bien ante toda la carga laboral que pueda existir. ¿Qué fue lo que pasé yo? Dices? No, que por eso hay que mantenerse, Ajá, ya. o sea... Sí. A poquito, ya. Escucharon a un televidente. A nosotros la base nos cuesta el partido, dice. Por eso se hundió Libre. Y ahí aparecen un montón de caras que no las conocemos, dice. No les ha costado el partido. Yo les digo algo. Cuando yo empecé a escuchar nombres para cargos, ¿y este quién es? Dijo. ¿Y este quién es? ¿Y este quién es? Y empecé a investigar. Y la información que yo he recibido es que es gente que en sus campos es competente. Yo diría, este hondureño le importa más técnicos que nos ayuden a resolver los problemas del país y no caras conocidas, políticos que ya sabemos hacia dónde van y cuáles son sus objetivos. Por eso no es broma lo que les estaba diciendo Carlos, que conversa mucho con la sociedad civil de República Dominicana, que en efecto es la política que ha manejado Luis Abinader. Déjenme 7 instituciones, aquí irán técnicos. Y como reconocemos que las bases deben ser tomadas en cuenta, pues vamos a dejar estas instituciones para las bases. Sí. Para las bases. Y ya comenzaron algunos ciudadanos a decir, a nosotros nos cuesta el partido, ¿quién es ese? Dejemos, por favor, que de una vez por todas los técnicos, la gente preparada, sea la que dirija esas instituciones. Voy a escuchar reflexiones breves, a todo brevedad, inclusive se compromete el moderador también a preguntar rápido para que no se nos vaya el tiempo. ¿Qué piensa Karim Cubaín sobre los perfiles que hemos conocido de los funcionarios que van a estar al frente del gobierno de Honduras? La misma pregunta se la hago a Rodolfo Dumas. Adelante, Karim. Muy bien, son técnicos. Recordamos que el presidente de la República tomó la posición de ser presidente de la República, no el presidente del Partido Nacional. Y con esa mentalidad donde va a servir a todo lo que es el pueblo hondureño, ese va a dar el mejor resultado para cualquier gobierno que puede pasar. Con el presidente Asfura hemos tuvimos reunión hace poco, reunión muy cercana y franca, a donde él compartió su plan de gobierno y también preguntó las necesidades del sector empresarial. Y para nosotros, todos los puntos de que él planifica hacerlo durante ese gobierno son factores para el desarrollo, factores para mejores condiciones para los hondureños. Hablando de República Dominicana, ese año 2025 han cerrado con $5.000 millones de inversión extranjera directa. Todo eso trae bienestar al hondureño. Un trabajo en el gobierno no es un trabajo que da estabilidad. Uno no sabe cuándo lo van a despedir. Trabajo en una empresa formal es estabilidad, es riqueza, es bienestar para los hondureños. Por eso cuando tengamos más inversiones, cuando tengamos más trabajo para todos, y ahí no necesitamos estar peleando por una chamba en el gobierno. Vemos todo ese unidad, Congreso Nacional y también el Ejecutivo, ese va a traer, si dura, esperamos que dura ese entendimiento entre todos los partidos, va a traer mucho bienestar para Honduras. Nuestra relación con Estados Unidos, sumamente importante. Yo estoy más que seguro que pronto va a haber eliminaciones de las aranceles, va a haber ampliaciones del TPS para los hondureños. Todo eso va a traer bienestar. Los proyectos de educación, 10 millones de libros van a ser repartidos a todas escuelas en todos los rincones del país.
el tema de incentivar las inversiones, los empleos. Nosotros en la Cámara el 5 de febrero tendremos un mega feria de empleos donde actualmente tenemos registrado más de 150 empresas, más de 3.000 puestos de trabajo. Y ese va a traer todos esos incentivos, todas esas buenas vibras que está reflejando el gobierno actual, va a traer mucho bienestar. La más importante que nosotros entendemos entre todos la unidad de trabajo juntos. Hemos también expresado al señor presidente que estamos apoyándolo al 100%, trabajando de cerca como sector empresarial para que el gobierno funcione de la mejor manera, trayendo el bienestar social al pueblo hondureño, porque también es sumamente importante estabilidad y paz. Creamos que todos los sectores, todos los gremios, trabajando y con las buenas intenciones. Más bien el presidente Azura dijo, 4 años es muy poco, digamos, y las reelecciones es ilegales, por eso tenemos que trabajar el doble. Por eso la primera palabra de su discurso era trabajar, trabajar. Y nosotros seguramente, sabiendo quién es él, ese señor, más bien nos preocupa que va a forzar mucho su cuerpo, su trabajo, para hacer todo lo que quiera hacer en ese tiempo de los 4 años, con todos los proyectos que él tiene en mente. Gracias, Karim. Rodolfo, de ese perfil de técnicos va a depender mucho las ejecutorias para bien de Honduras, en las políticas que emanen del presidente de la República, Narria Fura. ¿Qué piensas? Mire, yo más allá de comentar sobre los nombramientos que se han hecho, quisiera resaltar un tema importante. Cuando nosotros pensamos en el gobierno, generalmente pensamos y aspiramos, por supuesto, a que estén las personas más capaces, más probas, más idóneas para cada uno de los cargos. Pero nuestra Constitución de la República dice que el gobierno de la República debe sustentarse en el principio de participación de todos los sectores, de integración nacional. Eso quiere decir que todos los sectores deben de participar en la administración pública. Eso raras veces, Renato, en el pasado de Honduras se ha cumplido. Han habido algunos gobiernos que sí han integrado a miembros de otro partido que no sea el gobernante en la administración pública. Es un buen indicio lo que ha sucedido en el Congreso Nacional, donde 4 bancadas están representadas en la Junta Directiva. Precisamente en eso consiste la integración nacional y esperaríamos que eso se derrame de alguna forma también en el Poder Ejecutivo, donde se escojan a las personas más capaces independientemente de cuál sea su preferencia política. Y otra cosa, Renato, yo creo que es importante resaltar lo que dice el presidente Cubaín en cuanto a la colaboración del sector privado. El gobierno anterior mantuvo una distancia con el sector privado y creo que es importante que el nuevo gobierno retome esa cercanía, porque de parte del sector privado lo que va a recibir es una agenda eminentemente técnica, pragmática, entendiendo cuáles son las necesidades que tiene la economía hondureña para avanzar. Le voy a dar 3 principios así en forma general y los panelistas me podrán acompañar en estas ideas. Son sencillas: simplificación administrativa, descentralización y liberación de la economía. Vamos a empezar con la primera, simplificación administrativa. Es cierto, tenemos décadas hablando del tema, pero no se avanza. En estos últimos años, particularmente con el tema de la tecnología, la inteligencia artificial, la capacidad que tienen ahora las redes en Internet, las cosas se han facilitado muchísimo. Usted puede tomar, y valga la publicidad, mis artículos de la tribuna en los últimos 5 años y un 50% de ellos están dedicados precisamente a ese tema: cómo simplificar el funcionamiento del Estado. Eso pasa por una diversidad de cuestiones que podrían reformarse de manera muy rápida, muy sencilla, e incluyen, por ejemplo, el concepto de tener una ventanilla única para que al ciudadano, a las empresas, a las corporaciones, se les solicite su información
una sola vez. Ese es un principio que en países como Estonia se viene aplicando desde hace algunos años y créame lo que tiene un impacto significativo en cómo la economía se va desarrollando. Y por ahí otra serie de sugerencias que se han venido haciendo para eliminar una cantidad enorme de trámites que hay que lo único que hacen es complicarle la vida al ciudadano, a los emprendedores y a las empresas. Honduras, o la economía hondureña, perdón, no está detenida por falta de dinero, por falta de recursos, está detenida por exceso de trabas y esas trabas son las que el nuevo gobierno tendrá que ver cómo va solucionando. Claro, no las va a solucionar todas de un solo, pero hay que empezar. Y eso es importante que sea, digamos, una de las prioridades del nuevo gobierno, enfrentar ese tema de la simplificación. El tema de la descentralización, igual. Usted tiene un sector como la costa norte, San Pedro Sula en particular, que le genera un altísimo porcentaje del PIB y sin embargo las instituciones que tenemos del Estado acá no están funcionando. Usted tiene, por ejemplo, un Instituto de la Propiedad del Registro Inmueble que hoy tiene 2 días de no operar. Estamos hablando del instituto que registra todas las transacciones inmuebles en el Valle de Sula. Eso sencillamente no se puede permitir y nosotros hemos planteado desde hace varios años cuál es la solución para ese tema. Entonces, de nuevo, será importante mantener ese diálogo constante con el gobierno para que entienda cuáles son, por ejemplo, en el tema de centralización, las necesidades más urgentes. Tenemos un Instituto Hondureño de Transporte Terrestre con una mora de 200,000 expedientes. 200,000 expedientes, o sea, no es cosa poca. Entonces, de nuevo, este tema de la centralización importante, no solo que existan las oficinas en las diferentes ciudades del país, sino que también se le delegue a los funcionarios la capacidad de firmar las resoluciones y demás actos administrativos para que estos sean eficaces. Y el último concepto que le mencionaba, el de liberar la economía, que está íntimamente amarrado con los dos anteriores. Liberar la economía sencillamente significa permitirle al empresario trabajar libremente. El sector privado hondureño, don Renato y amigos, es admirable. Tenemos un sector privado en realidad muy valiente, muy eficiente y no está ese sector privado pidiendo actos de magia ni favores especiales, solo que los dejen trabajar. En ese sentido, hay sectores, por ejemplo, que son verdaderos héroes nacionales, como el sector agrícola, el sector ganadero, donde invertir hoy en día en realidad es un acto de heroísmo. Y eso también requiere de un apoyo especial del Estado. Usted ve en Estados Unidos, uno de los países más poderosos del mundo, el presidente Trump le acaba de dar 60 billones de dólares al sector agroalimentario para enfrentar todas sus necesidades por los problemas que tienen de exportar sus productos a ciertas naciones. Entonces, en el caso de Honduras, obviamente requerirá de un esfuerzo muy especial para apoyar a todos esos sectores y uno que estoy seguro, don Gabriel Molina me apoyará, es el tema de las MIPYMES. Hay mucho trabajo que hacer ahí. Creo que las MIPYMES requieren de una ley especial que responda a esas necesidades. Recientemente en la Cámara de Comercio tuvimos un conversatorio con las MIPYMES de la zona y en realidad pudimos identificar en esa oportunidad cuáles son las necesidades que tienen las MIPYMES para podérselas trasladar al nuevo gobierno. Y a mí me consta que en esa Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, en pequeño, hay una muestra irrefutable de lo que es la simplificación administrativa. Debe ser una de las tareas fundamentales del presidente Asfura. Ya en unos minutos viene Carlos Hernández y me dice, yo aquí traigo algo, Renato, que es fundamental para el país, me dice, y que poco se ha abordado en estos últimos días y semanas. Ese es el problema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. ¿Hacia dónde vamos con la estatal eléctrica? Solo espérame unos segunditos, por favor, Carlos, para que saques a relucir esa temática en el inicio de este gobierno. Ya voy con Melissa, hablando de las MIPYMES. ¿Cuáles son las expectativas, Gabriel Molina? Bueno, las expectativas es que se reactive la economía. Ayer, como le digo, hablando con varias
emprendedoras. Han sido 4 años muy duros. El tema del desempleo, la pérdida de la capacidad de adquisición de parte de los hogares hondureños, le ha pegado. El año pasado, en Navidad, cayeron las ventas en un 70%. O sea, ninguna empresa puede sobrevivir si no vende, si no genera ingresos. Entonces esperamos nosotros que con este nuevo gobierno podamos, justamente lo que mencionó don Rodolfo Dumas, es una modernización de las leyes actuales. Necesitamos que las MIPYMES, que representan el 70% del empleo generado en el país, o sea, es un sector pujante, importante, requiere resiliente. Resiliente, ¿cierto? Donde le vienen a pegar las tomas, las huelgas, todo lo que vienen a pagar los errores de los políticos. Entonces creo que el sector MIPYME necesita de una ley, necesita modernizar su ley para que contemos con un sector MIPYME más internacionalizado, para que exporten. Muy poco están exportando, solo el 6% de la microempresa y solo el 7% de la pequeña, y la mediana anda como un 22%. Necesitamos acceso a mercados, necesitamos tema de energía, que lo va a hablar Carlos, o sea, mejor bajar un poco los costos, entre muchas otras cosas. De verdad que en el gobierno anterior hablaban mucho y criticaban mucho a la gran empresa, pero no apoyaban a la microempresa también. Entonces necesitamos realmente que renueven algunas leyes que están en el Congreso, que van a venir justamente a fortalecer a la MIPYME. La gran mayoría de las MIPYMES en Honduras, o sea, es decir, el 90% son de carácter familiar. O sea, son personas como nosotros que le apostaron para generar un ingreso para sus hogares, pero con un alto riesgo de mortalidad, de fracaso, sobre todo en la microempresa. Andamos en un 80%, Renato, es decir, el que le apuesta al año perdió su plata porque inseguridad, porque no encuentra mano de obra, porque hay mucha pobreza en el país, y para luchar con la pobreza, un empleo es la mejor manera de ir reduciendo ese problema en el país. Así que yo esperaría, hay una institución que se llama Semprende, ojalá el presidente ponga a alguien competente o una de esa institución con desarrollo económico, para que dejemos de duplicar funciones, porque lo que está sucediendo también es, hay instituciones con las mismas funciones, dualidad de funciones, duplicidad de presupuestos, de acciones, compitiendo entre el mismo gobierno. Entonces, eso creo que en este gobierno lo han estado hablando y creo que va a ser positivo. Pero el punto es, de verdad, dialoguemos, busquemos las mejores avenidas, tanto la academia, gobierno, la cooperación, sector privado, para que encontremos esas acciones. Y voy a irme al pasado. En junio del año pasado entregamos la Estrategia de Empresas Sostenibles. Ahí está todo lo que se requiere en este gobierno para que podamos lograr esa eficiencia, esa efectividad que se requiere dentro del gobierno y el mismo sector privado también, para que podamos generar la prosperidad de todos los hondureños. Tenemos enormes desafíos, prioridades por doquier, pero has captado con tu inteligencia, Melissa Elvir, que casi todo el programa ha girado alrededor del tema económico. Queremos una economía dinámica, generadora de empleos, tributos para que haya suficiente dinero que invertir en rubros especialmente para el bienestar social. ¿Has captado eso? Pero solo antes de eso, o sea, es decir, y me gustan las acciones que están haciendo y están hablando, para que ella entienda un poco el reducir ese gobierno, ese aparato gubernamental que es muy obeso en este momento, y genere esos ingresos o ese excedente, digamos, de recursos para invertir en eso, es toral. El gobierno no debe ser un empleador. Creo que hay demasiados empleados públicos. No solamente reducirlo, sino que también ordenarlo, y ordenarlo a largo plazo. No podemos seguir manteniendo un gobierno que cada 4 años cambia de personal. Es decir, los partidos políticos no solamente le cuestan a los militantes, también nos cuestan a nosotros los ciudadanos. Sí. Muy bien, expresión reflexiva oportuna. ¿Por qué? Porque
Nosotros pagamos, cada voto que nosotros emitimos, les entregan a los partidos políticos una cantidad importante, de los cuales no siempre hay una rendición de cuentas efectiva para el resto de la ciudadanía. No se den internamente dentro de los partidos políticos y rinden cuentas sobre ese presupuesto, pero para el resto de la ciudadanía es difícil encontrar realmente en dónde se van esos rubros y cómo lo van a captar. Y no podemos entonces seguir manteniendo un Estado, un empleo que solamente va a durar 4 años, invertimos en esa persona para que realmente pueda ejercer su cargo, porque en muchas ocasiones no tiene la experiencia necesaria, y después se va a la empresa privada y se fueron entonces al drenaje todo ese dinero que se invirtió en ese proceso, y que tenemos mucha paciencia en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque dejan de atender a un ciudadano precisamente por esas capacitaciones. Yo no sé si, me imagino que el abogado Rodolfo se encontró en muchas ocasiones en los primeros años del gobierno anterior, no es que estamos en capacitación, entonces no vamos a atender de tal hora a tal hora, y están en ese proceso, y entonces enormes filas dentro de las instituciones del Estado para poder desarrollar. Esperemos que en este gobierno no ocurra este tipo de acciones. Se pararon 6 meses muchos procesos para analizar si basaban o no basaban. La petición ya estaba hecha del ciudadano, tenían que resolver basado en lo que solicitaban, no en prebendas que posiblemente podían ocurrir sobre esos procesos. Es parte de la simplificación administrativa, que por mucho que digas que tenemos años de estar hablando sobre ese tema, también tenemos años de estar hablando sobre el tema de salud, también tenemos años de estar hablando del tema de educación, también tenemos años de estar hablando de buscar desarrollo, economía, justicia, seguridad. ¿Cómo vamos entonces a apoyar a la empresa, las MIPYMES, a las empresas privadas, si ASJ lo dijo, cada 6 empresas, cada 6 de 10, si no recuerdo, está extorsionada? ¿Quién va a querer invertir entonces en un 304,000 familias sufren extorsión. Renato, yo me acuerdo es increíble, o sea, no podemos seguir en estos procesos, y si estamos hablando de victorias tempranas, como estaba hablando Gabriel, por ejemplo, es parte de estos temas. Simplificación administrativa y gobierno digital, que empezaron a dialogarlo en los 3 gobiernos anteriores, pero no hay mayor avance sobre ese proceso. Es decir, darle seguimiento a algún expediente, poder presentar algo en línea, pero siempre tengo que llegar a la institución para poder resolver un trámite en particular. Y hay que hacer carrera. Me gusta lo que dice ella, porque yo, mire, tampoco que estoy tan viejo, pero me acuerdo. Hace unos 20, 25 años, la gente iba a servicio civil a hacer un examen. Hacían examen para aspirar a un puesto. Cierto. Entonces, esa meritocracia, esa idoneidad se ha perdido, o sea, se ha pasado a un clientelismo político. Entonces, eso hay que recuperarlo. Ojalá, entiendo que ya fue nombrada también la de servicio civil, pudiésemos volver a eso, Renato, porque también hay que hacer carrera. Los que entran al gobierno, créanme que, como bien lo dijo Melissa, realmente invierten en capacitación, en tiempo, en formación, en mucho conocimiento, para que 4 años después ya los desechemos. Te felicito, Melissa, porque yo creo que una de las expresiones más fuertes que ha pegado hoy, y le pido a Luz Madrid que medite esa reflexión tuya. ¿Quién dice que los partidos políticos solo le cuestan a los simpatizantes, militantes? No, nos cuestan más a nosotros. ¿Cuánto pagamos de deuda política? Y además, cuánta tolerancia, cuánto sufrimiento e incertidumbre nos ocasionan políticas públicas cerradas de los partidos políticos, o esa ambición desmedida que ya en el poder le genera el mismo poder, queriendo reelegirse, hacer esto, lo otro. No es cierto que los partidos solo le cuestan a los militantes y a las bases. Nos cuestan más a todos los hondureños. ¿Sí? Rodolfo, dime. Renato, solo para complementar un poco lo que decían Gabriel y la abogada Elvir en ese tema de los procesos administrativos. Creo que hay 2 cosas muy importantes. Uno, aprovechar la tecnología para digitalizar procesos. Yo le voy a dar un ejemplo bien sencillo. Un trámite para inscribir una empresa importadora en Estados Unidos que nos ha tocado hacer, por ejemplo, en la FDA, a mí me lleva de 15 a 20 minutos. Aquí ese mismo trámite
me lleva 6 meses. Entonces, es el tipo de cosas que hay que reformar, y también vemos con optimismo que se está presentando posiblemente el Congreso Nacional una nueva iniciativa para aprobar la afirmativa ficta, es decir, que usted presenta una solicitud y si en cierto plazo no está resuelta, se tiene por aceptada. Pero eso sí, esa afirmativa ficta en esta ocasión tiene que ir acompañada de sanciones severas para los funcionarios públicos que causen esa mora. Si no, va a quedar como papel mojado como quedó en el pasado. En el tiempo del presidente Maduro se aprobó una reforma en ese sentido y no fue eficaz precisamente porque no habían sanciones. Entonces, en esta oportunidad creo que es importante que si van a retomar ese tema, venga acompañado de sanciones para el funcionario que no cumpla con esos plazos. Ya les dijimos que en la Dominicana se mejoró la eficiencia logística entre 2020 y 2025. Y un ejemplo es que la aduana redujo tiempos de despacho de mercancías de días a menos de 24 horas, lo que favorece el comercio y reduce, en 5 años. Y reduce también, costos. Renato, lo que mencionó Rodolfo, hay que bajarlo a los municipios, a las alcaldías, porque eso ya es otro mundo también, que ahí cada quien... hay una gran cantidad de discrecionalidad. Hay que estandarizarlo también, o sea, por mucho que... Ok, Carlos, tú me dijiste, de esto casi no se ha hablado, de la NE. Solo dame un anticipo para ir a la pausa y luego venimos y profundizamos sobre el tema. 46.000 millones transfirió este gobierno que terminó ahorita en estos 4 años a la empresa. 46.000 millones. El presupuesto de la Secretaría de Educación es un poco más de 30.000. Imagínate, una empresa, incorporaron más de 3.000 empleados para reducir las pérdidas, pero hoy tenemos pérdidas que superaron casi en un 2% a lo que teníamos. Entonces, el problema más grande del Estado, el agujero más grande de las finanzas públicas. Si no resolvemos eso, nada de lo que estamos haciendo aquí va a ser posible porque no vamos a tener recursos, dinero para poder enfrentar la multicrisis que tiene el país. Y tenemos años hablando de esto. Y han puesto curitas y cosas, no bajaron la deuda. Pero siempre hay temor al costo político y no se ha querido resolver de manera definitiva este problema. O sea, el programa de reducción de pérdidas más bien contribuyó a engrandecer la pérdida. ¿Saben qué nos ha dicho Carlos? Hagamos una comparación. Honduras es como un costal, pero abierto por abajo. Por más dinero que le metamos a ese costal, todo se difumina. Así es la NE. 46.000 millones de lempiras. Claro. Eso fue lo que se transfirió en estos 46.000 millones. Y hay que decirlo, pueden haber cambiado algunas cosas. Pero esos 46.000 no son inversión, ojo, ¿verdad? Eso no es la inversión en líneas de transmisión, que eso es buenísimo, que hicieron. No, estamos hablando 46.000 millones para algunas acciones que no se traducen en beneficio. Y en eficiencia de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Te anticipaste esas líneas de transmisión porque miren, es una de las cosas que uno debe reconocer del pasado gobierno también. Totalmente. Debe reconocer las líneas de transmisión que se están instalando y que es una necesidad. ¿Cuántas represas? Yo conozco por lo menos esta del Patuca, subutilizada por no haber líneas de transmisión. Sí. Bueno, pues sobre eso venimos a hablar. Ese es un permanente dolor de cabeza a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y dice la ESJ que mientras no resolvamos ese problema vamos a andar cojeando permanentemente por falta de dinero para invertirlo en infraestructura, en salud, en escuela y tantas necesidades que nos conducen al bienestar social. Ahí dicen que traen el modelo de Guatemala. Ojalá. Bueno, ya vamos a hablar de eso después de la pausa. Redes sociales es presentado por La Curazao. Red Sale, la primera gran liquidación del año. Tu mejor compra comienza con una credi-oportunidad. Solo en La Curazao.
Gracias por sus opiniones. A través de WhatsApp escribe un televidente: soy microempresario y actualmente generamos 18 empleos directos. Antes éramos más de 30. No ha sido fácil mantenerlos, pero seguimos de pie luchando cada día por no cerrar y por conservar las fuentes de trabajo. Lo único que necesitamos es financiamiento accesible, con intereses bajos y condiciones que no nos quiten la oportunidad de trabajar y producir. Algo muy importante: no más impuestos para las MIPYMES. Somos quienes sostenemos empleo, movemos la economía local y sobrevivimos con mucho esfuerzo. Apoyarnos es invertir en el país. Gracias, Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, porque siempre nos escucha y nos apoya con su equipo técnico. Otra opinión. Señor presidente de la República de Honduras, el ministro de Educación debe ser escogido con lupa para que pueda sacar del estancamiento en que se encuentra la educación. El proceso de enseñanza, aprendizaje es obsoleto, responde al siglo XVII. Un ministro de Educación debe tener el siguiente perfil. La Dirección de Servicio Civil fue un centro de reclutamiento, hoy es un elefante blanco, escribe ese televidente. Vamos a ver más mensajes. Dice Renato: buenos días, fíjese que a veces la reelección, si es alguien que realmente se merece, porque hace bien las cosas, creo que es permitible, siempre y cuando estén dentro de las elecciones. Otra opinión a través de WhatsApp. San Pedro Sula necesita descentralización real, oficinas con poder de decisión en San Pedro Sula, no depender de Tegucigalpa para todo, trámites digitales reales, menos papeles, menos filas, menos discrecionalidad, ventanillas empresariales, un solo punto para permisos, plazos claros y obligatorios. 4, enfoque económico. Las instituciones deberían pensar así: si retraso esto, freno empleo e inversión. El Producto Interno Bruto no se sostiene solo produciendo, sino permitiendo que producir sea fácil y rápido, escribe ese televidente. Vamos a ver, empleos temporales es igual a solución temporal, pero antes escribió esto: que bien lo que están haciendo el presidente para los empresarios, los ricos y millonarios. No ha dicho nada para el pueblo. Precios de canasta básica altos, inseguridad, extorsión, educación, empleos dignos y por hora o temporales, no han activado la racha para esos temas. La racha está activa para los empleos temporales, es igual a solución temporal. Y a través de X escribe Dania: me preocupa que vean al Estado como una oportunidad para enriquecerse y no para desarrollar el país. La empresa estatal como NE y Hondutel eran consideradas las gallinas de los huevos de oro. Se la están robando. La privatización no funciona en países pobres como el nuestro. Son algunas de las opiniones. Continúe escribiendo. Recuerde, Frente a Frente HN en X y también nuestro número de WhatsApp 9773-6065. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Red Sale, la primera gran liquidación del año. Tu mejor compra comienza con una credioportunidad. Solo en La Curazao. ¿Conoces algún estado eficiente, pero eficiente en todo, si no es a partir de la generación de riqueza? No. Sí, yo no conozco ningún estado que se vuelva eficiente y que el bienestar social llegue si no es generando riqueza. Bueno, Carlos. Para todos. Sí, no, muy rápido, Renato. Mira, yo lo que decía antes era, tenemos y nosotros lo decimos, el problema más grande en Honduras y hay que enfrentarlo. Y para enfrentarlo no lo puede hacer el gobierno solo. Aquí tenemos que articular una iniciativa en la que todos podamos involucrarnos. En los últimos tiempos hemos iniciado un diálogo con todos. Hemos hablado con todos los generadores, los grandes, los medianos, los pequeños, con los multilaterales, con el fondo, con el gobierno, con todos para tratar, una vez que tenemos un diagnóstico, que yo creo que todos sabemos que hay un problema aquí, uno de debilidad institucional en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, se va a tener que tomar una decisión de derogar el 46-2022, esa nueva ley que lamentablemente, y Rodolfo lo decía, puso frenos a la inversión. Yo creo que esa es una acción que va a tener que tomar el gobierno. Tenemos riesgo de apagones, es importante decirlo. Gracias a la naturaleza, el año pasado nos favoreció,
pero este gobierno, el gobierno socialista que abandona, lamentablemente hizo una contratación de más de 300 megas de energía producida a base de búnker, o sea, a base de diésel, más cara, subcontratando una serie de empresas. Entonces puede ser que tengamos esos riesgos, y un elemento que nosotros hemos venido diciendo son las pérdidas de energía. Es enorme lo que se está perdiendo ahí, una deuda de 19.000 millones a los generadores, 19.000 millones, y a eso podemos sumarle la erogación, que ya lo decía antes, que el Estado hace para que esa empresa funcione, más de 46.000 millones. Y miren ustedes, asusta cuando uno ve estos valores. El saldo de deuda que tiene la ENE casi llega a los 100.000 millones de lempiras. 100.000 millones de la deuda acumulada. La deuda acumulada, es el saldo de la deuda. Fuera de los 19.000 millones. Exacto. Que se le debe a los generadores. Sí, fuera de eso. Mira, sí, qué interesante que eso no está contabilizado. Entonces la pregunta es, ¿cómo va a funcionar un Estado si no tiene una empresa sana, una empresa que verdaderamente, si es una empresa que debe de generar riquezas y contribuir, o por lo menos, diría yo, sostenerse? O sea, no le inyectas, pero tampoco te da, pues está bien. Entonces, si no resolvemos el problema, ¿qué va a pasar? Y ya los empresarios lo saben. Tenemos un problema de energía que en promedio es de las más caras en Centroamérica. La calidad de la energía es terrible, y uno lo ve hasta en su casa. No te compres una lavadora electrónica porque no te va a funcionar. Cada bajón, el ciclo inicia. Eso es por lo menos la experiencia que uno tiene en su casa. Entonces nosotros creemos, y lo hemos hablado con el presidente, y a mí me hubiese gustado que se abordara este tema. Obviamente no se hizo, como hay otros temas que no, pero sí tenemos que enfrentar este problema. Pero insisto, hay un costo político que a lo mejor a veces se pone a medir. Ya en el pasado tuvimos algún impulso en la primera administración del presidente Juan Orlando Hernández. Lamentablemente no se operativizó la ley del sector eléctrico, que iba justamente, Renato, y tú lo mencionaste, con el modelo de Guatemala. Guatemala fue un país que enfrentó los mismos problemas que ahorita yo estoy mencionando y que nosotros tenemos. Y tomaron las decisiones y lograron superar. República Dominicana es otro de los países con un gran problema de energía, y las pérdidas también son significativas, pero ya empezaron a dar muestras de que quieren resolver el problema. Así es que, ¿qué es la intención en todo esto? Y aprovecho, aquí está don Karim. Nosotros estamos hablando que necesitamos llegar al presidente con una propuesta articulada de todos, porque el problema es que también no podemos desconocer que aquí hay intereses, y aquí en este programa hemos venido a hablar de ese tema en varios momentos, y hay distintos intereses. Sin embargo, algo que a mí me llena de satisfacción es que todos estos grupos con los cuales estamos hablando son conscientes de que tiene que haber un cambio, y que tiene que ser un cambio radical, y que tiene que ser un modelo completamente diferente. Ya eso es positivo. El cómo vamos a lograrlo, definir la ruta, bueno, es lo que hay que construir, pero yo sí creo que no podemos, el gobierno no va a poder hacerlo solo, no lo va a poder hacer, va a necesitar el apoyo de todos. Y si no resolvemos, en conclusión digo, si no resolvemos este problema, si el Estado va a tener, ahorita en el presupuesto, ya tienen, creo que tienen en el proyecto de presupuesto 6.000 millones de inyectarle a la empresa. La pregunta es, ¿qué va a pasar ahorita cuando reformulen el presupuesto? ¿Va a aparecer esos millones? El tema del subsidio, 19.000 millones de lempiras que se da el subsidio, un subsidio mal focalizado. Yo les contaba a unos amigos, que mi vecino, que tiene una casa muy cerca de la aldea donde yo vivo, obviamente es una casa, se burla y a veces toma foto a su recibo y me dice, gracias por contribuir a pagarme la energía eléctrica. ¿Verdad? Bárbaro, que claro, él no paga nada de energía en su gran casa, y a mí sí me tienen que poner ahí en mi recibo una contribución solidaria, creo que le dicen. ¿Entiendes? Eso no puede ser. O sea, yo creo,
que sí hay que dar subsidios a quien verdaderamente lo necesita y que tiene que ser focalizado. Pero aquí 19.000 millones, no sé cuáles fueron los criterios, creo que ahí tiene que ver mucho con lo que hemos estado hablando, los criterios técnicos, poder hacer los estudios y si el que lo necesita, enhorabuena por eso. Pero el que puede pagar aquí un apartamento en una de las torres que yo tengo y solamente tengo encendida la luz de la sala y de un cuarto, no pago energía. Y de eso tenemos cantidad de casos. Que no se vaya a malinterpretar cuando dijiste que yo tengo. No, tú lo pones como ejemplo, Lo porque pongo yo claro, sé que no tengo, lo tienes. No tengo, por favor, cuidado. Sí. No tengo, yo digo. Entonces, lo que estoy diciendo acá es que tenemos que encontrar una ruta que nos permita resolver ese agujero fiscal que tenemos ahí. Si no se hace, no vamos, justamente va a ser difícil generar la riqueza que tú mencionabas ahora, porque bueno, los sanpedranos lo saben y hablando con alguna gente allá, proyectos parados porque de repente la empresa no tiene la capacidad de generar, ni tampoco les da las condiciones para que entre ellos se pongan de acuerdo y puedan poner a funcionar eso. No vamos a tener dinero para educación, no vamos a tener dinero para salud, no vamos a tener, ¿entienden? Entonces, insisto, es un gran problema que tiene el país y yo aspiro que el presidente, que Tito Fura pueda enfrentarlo, pero no poniendo una curita a un cáncer. Y eso es el tema que tiene que hacerse pronto, porque es ahora donde todos estamos hablando bien. Y esas son las decisiones fuertes que hay que tomarlas aprovechando este momento. Pero insisto, tenemos que ponernos de acuerdo. Y aquí yo quiero decir, históricamente se ponen de acuerdo los empresarios con el gobierno, ¿verdad? Hace algunos años empezamos a cuestionar eso y nosotros creemos que también nosotros, ustedes, nos hemos ganado el derecho de estar ahí, en esa mesa y poder, porque al final representamos sectores, grupos, porque este tema de la energía no solamente afecta al empresario y al gobierno, obviamente nos afecta a todos cuando tenemos que estar pagando esa gran deuda, tenemos bonos soberanos que están pronto a vencerse. Mire, es una bomba fiscal muy grande con la que van a tener que enfrentarse las autoridades de finanzas y es posible que lo resuelvan, porque los multilaterales están tocando la puerta por ofrecer plata, porque Honduras todavía tenemos un margen para obtener más préstamos. Yo les decía ayer, miren, no vayan a sucumbir a la tentación de que hay más préstamos y más préstamos, sino más bien tratemos de cerrar esa brecha, esa hemorragia de que está saliendo dinero y encontrar respuestas estructurales. Renato. Así que ojalá, Renato, y yo digo, ojalá logremos tener un diálogo saludable, constructivo, propositivo, con todos los sectores. Sí. Para poder proponer soluciones a este problema. Tiene toda razón en ese sentido. Estamos optimistas que el presidente Fura es un empresario y comerciante, porque yo no conozco ninguna empresa que sobrevive 30% de pérdidas todos los años. Ahora, para los empresarios o para una empresa, primero se detecta cuál es el problema y se busca la solución. La ENE tiene el problema de las pérdidas de 30% entre robos de energía y también instalaciones ya necesitan remodelarse y cambiarse, pérdida por la transmisión. Yo creo, detectando ese problema, estar claros, la solución es fácil. ¿Cómo vamos a comprar energía barata a un proveedor cuando no se paga a ese proveedor por un año y a veces más? Entonces, viene corriendo con intereses bancarias, con préstamos, y también otra cosa, que los bancos ya no prestarán a la generadora de energía. ¿Por qué? Porque su cliente es el ENE. ¿Cómo lo vamos a prestar sabiendo que no lo van a pagar? Detectar el problema y buscar solución, sin hablar mucho del tema, porque la ENE prácticamente está en respiraciones artificiales.
¿Se puede salvar? Sí se puede salvar. ¿Se puede conseguir obtener mejores precios de energía? Sí se puede, pero sí solucionando los problemas y crear las leyes para poner efecto duro a la roba de energía. Ese mismo sentido, ¿por qué tenemos la agrícola cuando Honduras era el granero de Centroamérica o Banana Republic? Hoy estamos importando bananos a Guatemala. ¿Por qué? Por falta de credibilidad, falta de leyes que puede enfatizar la garantía de la producción, la garantía que su propiedad no va a ser invadida y después tener que batallar 10 años para poder recuperarla. ¿Quién va a invertir en agrícola cuando tenemos leyes más bien van en contra? Honduras es un país bendecido, tierra fértil. El Valle de Sula produce más del 60% del Producto Interno Bruto, solamente con el 27% del Valle de Sula utilizado. Problemas de las inundaciones, sacrificios año por año, pérdidas humanas por falta de proyectos como Tablón, Los Llanitos y Jicatuya. Todo eso, los MIPIMES, hablamos de MIPIMES, financiamiento. ¿Por qué el gobierno no sea aval a los MIPIMES? ¿Por qué no avala? Ahora los bancos dicen, ¿por qué los bancos no ayudan a los MIPIMES a darles acceso a crédito? ¿Cómo el banco va a dar acceso a crédito sin tener garantía? Porque el banco maneja dinero de los ahorrantes, no dinero propio. Entonces no puede estar facilitando préstamos así a quien sea como sea. Entonces la solución es que el gobierno sea garante de los MIPIMES para que la banca pueda dar préstamos a tasa de interés. La más importante, y la otra por último lo digo, yo no entiendo cómo funcionan gobiernos cuando la transición de un gerente o de un ministro, uno sale, el otro entra. La transición en una empresa, el CEO de una empresa, a veces depende de la grande de empresa, dura 1 año, 2 años, 5 años la transición de un CEO. Aquí un país se hace la transición en 0 minutos. Sale uno, entra el otro. Entonces, ¿cómo vamos a saber de los proyectos que estaban en mente? ¿Cómo vamos a saber? No puedo imaginar eso en una empresa privada. Por eso, identificar los problemas, las soluciones son fáciles, pero sí tenemos que trabajar juntos, todo como un país, para trabajar a buscar las soluciones. ¿Tú querías decir algo de la ANE, Rodolfo? Sí, un poco para complementar lo que decía don Carlos, efectivamente la ANE es un barril sin fondo, como lo es el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Son instituciones sumamente ineficientes. Yo creo que el tema del ENE serviría en las universidades y en las escuelas de negocios y de políticas públicas para aprender lo que no hay que hacer en una empresa pública. Pero también hay que recordar un poco la historia. Ya por el año 2000 más o menos quiso ingresar a Honduras una empresa que se llamaba AES con un proyecto para una planta de 700 megas en Puerto Cortés con gas natural licuado, una línea de transmisión hasta El Salvador, conectando con varias subestaciones nuevas. Y ustedes preguntarán por qué traigo eso si eso fue hace casi un cuarto de siglo. Bueno, porque es importante recordar la historia del ENE y cuáles han sido los errores históricos que se han cometido. Esa misma empresa, AES, opera perfectamente bien en República Dominicana, en El Salvador, en Panamá, es decir, solo en Honduras no pudo instalarse. Y ahora lo que tenemos es efectivamente una empresa que está prácticamente quebrada, que drena todos esos recursos públicos que pudiesen utilizarse en otras cosas más urgentes, producto de un 35% más o menos de pérdidas técnicas y no técnicas. Evidentemente eso requiere de un abordaje integral, como lo dice don Carlos, pero también requiere de reconstruir la confianza que se ha perdido, porque será muy difícil que un inversionista como ese que les menciono venga al país. Ese tipo de inversión tiene que ser a través de un financiamiento de proyectos, generalmente con grandes instituciones. En aquel momento ese proyecto lo iba a financiar el Banco Mundial a través de la IFC.
Entonces, eso requiere reconstruir la confianza en el país y un buen inicio de eso es precisamente el retorno de Honduras al CIADI, sí, ¿verdad? Porque eso es un primer paso para ir reconstruyendo esa confianza que se perdió y con eso permitir ese abordaje que don Carlos plantea para el tema del ENE. Bueno, tal vez nos queda la chance de hablar de que solo va a aprobarse un solo fideicomiso, ¿verdad? Que sí, es el de la medicina, y por un año, sí, que después se puede ampliar. Los organismos multilaterales no aguantan más fideicomisos si no se manejan correcta y adecuadamente, pero ese de la medicina vuelve y con el mismo banco que lo tuvo hace algunos años, Occidente. Voy a la pausa y enseguida tal vez tengo tiempo de abordar esa temática. Hoy en Tu Nota es presentado por Farmafácil. El Back to School de Farmafácil ya llegó. Prepárate para el regreso a clases cuidando tu bienestar. Haz tus compras en cualquiera de nuestras sucursales a nivel nacional. El periódico tunota.com destaca en su portada Emilio Hércules en finanzas, hombre que deberá domar el gasto público. Expertos, corrupción, la prueba más dura para el gobierno de Asfura. Lluvias continúan y temperaturas bajan hasta 23 grados en gran parte de Honduras. Estas y más noticias en tunota.com. Hoy en Tu Nota fue presentado por Farmafácil. El Back to School de Farmafácil ya llegó. Prepárate para el regreso a clases cuidando tu bienestar. Haz tus compras en cualquiera de nuestras sucursales a nivel nacional. Ya estamos por terminar, pero habrá mucho tiempo para seguir analizando. Un placer. No, gracias. Sí. Excelente. Renato. Melissa, gracias también a Rodolfo Dumas y a Karim Ubaín en San Pedro. Este año vamos a mantener San Pedro Sula involucrada al 100% en nuestros programas. Totalmente de acuerdo. Gracias, buenos días.